Un poco para el contexto. En Centroamérica, en la década de los 70 y mediados de los 70 y la década de los 80 se caracterizó por ser una región de conflictos sociales muy importantes, ¿no? En 1979 se triunfa la Revolución Sandinista en junio y a partir del triunfo sandinista se expresan varios movimientos sociales en la región. El principal es El Salvador, ocurre en Guatemala, ¿sí? Se empieza a expresar también en Costa Rica. Y en ese sentido, podemos suponer el interés de Estados Unidos por controlar a la región. Y en esa intención va a apoyar dictaduras muy duras. El ejemplo más claro es el de Guatemala y El Salvador. Son dictaduras militares terribles. Entonces lo que vamos a ver en la película sobre Monseñor Romero es este proceso por el cual, a partir de las circunstancias sociales, cierto sector de la Grey Católica, principalmente los obispos, empieza a tener una postura más acorde a las circunstancias. Monseñor Romero es un obispo que había sido considerado como de conservador, ¿no? Entonces la película narra este proceso de toma de conciencia y cómo va radicalizándose. En 1977 lo nombran obispo de San Salvador, arzobispo de San Salvador, pero en ese proceso va teniendo rupturas con la élite gobernante y se va posicionando en el gobierno juntas militares. Entonces lo que vamos a observar es cómo este proceso de ruptura se enfatiza principalmente con las comunidades campesinas y en un momento colateral con la iglesia. Ahora bien, para entender el momento en que asesina a Monseñor Romero, es en 1980, había ocurrido un proceso, el triunfo de la Revolución Sandinista, pero también se había expresado en ese momento la posibilidad en El Salvador de una unificación de las guerrillas, que va a ocurrir después de la muerte de Monseñor Romero. Va a aparecer el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y en ese momento está casi tocando la puerta de San Salvador. Y va a haber un cambio de gobierno en Norteamérica. Está el gobierno de Carter, que se caracteriza, entre otras cosas, por una lucha por los derechos civiles. Y va a entrar el gobierno republicano de Reagan. Y en ese lapso de tiempo, ¿sí? Vamos a observar que hay como un impasse militar. Cuando Reagan asume la presidencia en Estados Unidos, va a meter una enorme cantidad de financiamiento a El Salvador para que esto no lleguen a tomar la guerrilla el poder. Va a durar por muchos tiempos. Bueno, la película es una producción financiada y, digamos, ideada por la Iglesia Católica, ¿no? Se llama Películas Paulistas, es la que organiza la película. Y hay un pequeño anécdota en relación de cómo surge la película. 2 días después del asesinato de Romero en Los Ángeles, una parte de la Iglesia Católica se entera del asesinato. Pero lo interesante es que se entera no solamente por el asesinato, sino por todo el compromiso social que hay de la Iglesia. Entonces va a tratar de financiar la película. El proceso va a durar 9 años. En 1989 logra filmar la película. La película en ese año va a ser apoyada, entre otras cosas, también por ciertos actores del cine de Hollywood. Entonces la película tiene ese como matiz. Es una película financiada por la iglesia, por eso el gran tema de la película son los eventos religiosos, pero más allá de los eventos religiosos está señalando el ambiente social que se vive en El Salvador. Va a aparecer un actor que se llama Raúl Julia, sí, que es de origen puertorriqueño, que a lo mejor lo pueden ubicar ustedes porque ha aparecido en películas muy de tipo de Hollywood, ¿no? La más famosa, entre otras, es la de las familias Adams. Él hace el papel de Homero. Y también se va a filmar aquí en México, en el estado de Morelos, y van a aparecer actores mexicanos, ¿no? Ahí va a aparecer Daniel de Alcázar, Claudio Brook, etcétera.
Y lo que llama la atención es que tratan de emular las condiciones de vida de San Salvador del 77 con las comunidades de Morelos. Entonces, las villas miserias que se toman ahí son las comunidades pobres del estado de Morelos. Entonces, bueno. Y bueno, la película es del 89, parece ser que tiene una vida en términos de la difusión muy amplia, porque existe en ese momento una coyuntura de que los movimientos sociales están tomando auge. En 1989 había que recordar que la gran ofensiva del Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional que casi logra derrotar al ejército, ¿no? Como respuesta, el ejército va a asesinar a los jesuitas de la Universidad de la UCA, ¿no? Y como respuesta, Estados Unidos va a invadir en 1989, en diciembre, a Panamá. Entonces vamos a observar que hay una cultura en la cual los procesos sociales se están radicalizando. Sin más preámbulo, creo que ya está resuelto los problemas técnicos. Y bueno, les invitamos a que la vean. ¿Sí? Y no sé si quiera comentar algo el profesor Mauro. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto que estén aquí. Me informan que fueron a conseguir una laptop, que porque el audio no sale. Entonces eso nos da unos minutos para esperar. Y datos así de números, ¿no? Este acontecimiento histórico para El Salvador en particular y para América Latina en general son 43 años. Entonces ahí también es interesante ver cómo a través del cine se logra dar por enterado uno. Dice López Obrador, y creo que no lo dice nada más por decirlo, ¿no? Dice, para los jóvenes, ¿no? Reiteradamente insiste, para los jóvenes. Entonces aquí, para los jóvenes, para las y los jóvenes, hace 43 años, pues algunos ya andábamos por acá. Entonces, de una u otra forma lo vivimos, lo sentimos de lejos, pero estuvimos ahí en ese contexto en 1980. El otro dato es que en el 2018 el Papa Francisco canoniza a Monseñor Romero y bueno, tiene 5 años que es santo. Entonces, San Romero de América ya es un santo salvadoreño, pero también latinoamericano. El otro dato que a mí en lo personal me llama mucho la atención de la coincidencia es que mañana, 23 de marzo de hace 43 años, Monseñor Romero pronuncia su último sermón y hay en el documento que les vamos a entregar al final como comentarios y que bueno, aprovecho porque me ayudaron a engrapar ayer sus compañeros 4 hojitas. Viene algo que la tecnología ahora está para ponernos al alcance. En YouTube pueden escuchar la homilía que dio Monseñor Romero hace 43 años, el 23 de marzo. Escucharla sí le mueve a uno ahí las vibras, ¿no? Porque, pues, y al día siguiente, el 24, o sea que el viernes, lo asesinan. Pero en marzo, entonces, como que estamos en ese contexto. De manera irónica y aprovechando que anda todavía aquí la cuestión tecnológica, yo diría que ni la Ibero tienen esa coincidencia de estar analizando, viendo una película y pues no tanto celebrar, pero sí estar en ese contexto, ¿no? De un acontecimiento. Que bueno, se centra, como ya lo dijo el profesor Eduardo, en un personaje histórico, pero pues la verdad es que es el pueblo salvadoreño el que es el protagonista principal de esta situación. Ese sería así como datos que tenía yo que comentar. 1989, hace 43 años. La película es 9 años después de su asesinato, es cuando ya surge la película. Bueno,
Andamos todavía consiguiendo una laptop, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eh, abusando de su nobleza, les comento que en la mañana, en la función de las 12 del día, em, nos gustó mucho cómo hubo también algunos comentarios, participaciones. En particular, Jimena em, nos contó, nos compartió que su papá es de origen salvadoreño. Entonces, para ella fue muy emotivo ver una película donde conoce algunos rasgos de manera ficticia, porque ya dijo el profesor Eduardo que fue grabada en el estado de Morelos, pero le llamó la atención que esta historia de El Salvador pues está relacionada con su papá. Bien. En otro punto, un compañero, Josué, de Sociología de la Educación, mencionó que él tuvo oportunidad de trabajar en Caminos y Puentes Federales, una dependencia del gobierno, y como estudiante ahí mencionó algunas cuestiones sobre estas categorías que a veces uno ya piensa que están en el olvido y logró, si no concientizar a los trabajadores de pala y pico ahí de Caminos y Puentes, sí, como estudiante y de Sociología de la Educación, pues llevó este tipo de conceptos y de ideas, ¿no? Lo cual le agradecieron. Nos comentó una rolita que se llama Desaparecido de Manu Chao, que también nos llamó a escucharla. En fin, y el asunto de mm, lo que se va a ver en la película, no se las vamos a contar, pero esta relación de la iglesia con el pueblo, con las luchas populares y hasta dónde ese compromiso puede llevar a que la iglesia realmente se, sea parte del pueblo y el pueblo sea parte de la iglesia. Pero bueno, eso al final se los vamos a comentar. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, Pues igual estuvieron compañeras de pedagogía, de sociología, y esa es una eh, característica que nos llama mucho la atención. Bien, no podemos hacer más comentarios porque si no, pues ya al rato que les decimos. Bueno, les vamos a repartir un breve documento. Son los comentarios y bueno, los vamos a leer también. Y como primer punto, Rubén Blades compuso una cumbia que se llama El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, donde utiliza una metáfora para hablar de esta situación por cuestiones de censura y demás, ¿no? Entonces vamos a escucharla. Ándale, Samera. Y van a poder ver las letras. A ritmo de salsa, me aclara el profesor. Los comentarios son los siguientes, los leemos rápidamente. La película Romero es una película histórica basada en la vida y obra de Eloy Santo, San Romero de América, Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, quien fue asesinado por la derecha fascista salvadoreña en complicidad con el ejército y la complacencia de Estados Unidos el 24 de marzo de 1980, hace 43 años. En YouTube se puede escuchar el sermón que pronunció Monseñor Romero el 23 de marzo de ese año, un día antes de su asesinato. Las y los invito a que se den tiempo para escuchar sus últimas palabras. En el año 2018 fue canonizado como santo, San Romero de América. En la película Romero, entre otras cosas importantes, se pueden apreciar aspectos del contexto como, por ejemplo,
Número 1. La mención a la teología de la liberación. Si Cristo no está muerto, entonces ¿dónde está? Cristo está en el pueblo exigiendo libertad. Les comparto un breve rollito al respecto que se puede leer en el libro Espiritualidad de la Liberación de los Padres Pedro Casaldáliga y José María Vigil. En América Latina no se puede vivir una espiritualidad cristiana si no se vive espiritualmente la latinoamericanidad. No se puede ser un buen cristiano o una buena cristiana latinoamericanos si no se aplica la opción por el reino a actitudes y acciones que lo hagan creíble, lo celebren coherentemente, lo vayan construyendo en el aquí de la patria grande y permitan esperando para el allá de la patria mayor. La vivencia del reino de los cristianos hacemos por la mediación específica de la fe. Debemos hacerla también por las mediaciones culturales, familiares, sociales, políticas y económicas. Por el reino en América Latina, las comunidades cristianas consecuentes han de militar en el movimiento popular, en la causa indígena y en la causa negra, en la liberación de nuestros pueblos, en la causa, en la solidaridad, en la comunión de la solidaridad y en la instauración de un nuevo orden mundial, sin miserias y sin imperialismos, sin degradación de la naturaleza y sin armamentismo. Una mujer latinoamericana no será buena cristiana si no lucha por la liberación de la mujer. Un campesino latinoamericano no será buen cristiano si no lucha por la reforma agraria. Un obrero latinoamericano no será buen cristiano si no lucha por la revolución del trabajo. Y cualquier cristiano o cristiana, laico, sacerdote, pastor, obispo en América Latina, no serán buenos cristianos si no luchan por una iglesia comunitaria y participativa, comprometida y liberadora. Es una breve síntesis de la teología de la liberación. Un comentario particular lo merecen las comunidades eclesiales de base, CEPS, que son la iglesia en movimiento en América Latina. La iglesia que no sirve a los pobres no sirve. Destacamos su metodología para el análisis de la realidad: ver, pensar, actuar, evaluar y celebrar. En segundo lugar, en la película se menciona y se puede apreciar la lucha de clases. Necesitamos otra educación para otra sociedad y otra sociedad para otra educación. Carlos Marx. Decía el abuelo Marx, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. En el contexto de la lucha de clases y en la participación de las y los cristianos comprometidos en las luchas populares, se escucha una consigna que sintetiza esta situación. Entre cristianismo y revolución no hay contradicción. La escena de la película Romero, cuando la niña sube a la torre de la iglesia para tocar las campanas y da la alarma, es más que reveladora, así como el comentario de son la iglesia de Dios. Lo mismo que la confesión de uno de los sacerdotes al decir su pecado, entre comillas, creo en la teología de la liberación. La escena donde el padre Romero encuentra a los padres junto con quienes han tomado una iglesia y retenido a un rehén y les exclama, ¿ustedes padres? Y les responden, luchamos para liberar al mismo pueblo. Sin duda alguna, las mujeres y los hombres que murieron asesinados también por la derecha salvadoreña, el ejército, con complicidad del gobierno norteamericano, habían desarrollado una conciencia de clase. Y finalmente, el asunto de la dignidad. La dignidad no es la dignidad de las víctimas. Dice John Holloway en un texto titulado La otra política, la de la digna rabia. La rabia rompe la víctima. Antes de la explosión de rabia somos víctimas, víctimas del sistema capitalista.
Lo único que podemos hacer como víctimas es sufrir, pedir cambios, formular demandas. Como víctimas necesitamos un líder, un partido. Como víctimas esperamos un cambio en el futuro, una revolución en el futuro. Con el grito de rabia rompemos con ese, decimos, no, no somos víctimas, somos humanos, ya basta de vivir así, ya basta de sufrir. La dignidad no es la dignidad de las víctimas, sino de los sujetos activos y de las sujetas activas. La política de la digna rabia, es decir, la otra política, es un caminar que deja atrás la política de las víctimas, la política de demandas, la política de las denuncias constantes, la política de líderes y partidos y Estado. La digna rabia pone a nosotras y nosotros en el centro. Nosotras y nosotros creamos el mundo con nuestra creatividad, nuestra actividad. También somos nosotras y nosotros que creamos el capitalismo que nos está matando. Por eso sabemos que podemos dejar de crearlo. También somos nosotras y nosotros que estamos creando la crisis actual del capitalismo, o mejor, nosotras y nosotros somos la crisis del capitalismo. El capitalismo, dice Holloway, es un sistema de dominación, de subordinación, de existencia del capital, depende de nuestra subordinación. No solamente eso, sino que depende de una subordinación cada vez más absoluta de la vida del trabajo alienado. Si no logra imponer esta subordinación total, entra en crisis abierta. Finalmente, John Holloway nos regala la siguiente reflexión. No pedimos nada a nadie, más bien vamos desarrollando aquí y ahora la insubordinación creativa, expandiendo lo más que podamos los momentos y espacios donde decimos no nos vamos a subordinar a las reglas, a los requerimientos del capital. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a fomentar la autoayuda, la cooperación, la creación en contra del capital. Preguntando, caminamos. Va que va. Un abrazo con amorosidad freudiana y rebeldía magonista. Miércoles 22 de marzo de 2023. Pues si alguien quiere comentar algo, les pasamos el micrófono. Gracias. Bueno, creo que algo que puedo rescatar de la película es que a todos nos llega un momento, ¿no? Y ya lo habíamos hablado con lo de la marcha del 8 de marzo. A todos nos llega un momento. Todos vamos a estar, o sea, no llegamos aquí al mundo con la intención de luchar, porque en primer lugar se supone que tenemos todos derechos, ¿no? Entonces no hay por qué luchar. Pero entonces empezamos a ver las injusticias y al principio es como, ok, a mí no me pasa, ¿no? Le está pasando a las otras personas, le está pasando a otros lugares, le está pasando a alguien que no es mi círculo. Ya después empieza a pasarte en tu círculo, a decir, ok, no le dieron el trabajo porque es negro. O me pasó hace poco a una de mis amigas, su hermana es dueña de uno de los departamentos aquí en Cuapa, o en, ¿dónde era? Sí, en Cuapa. Y ella fue y le dijeron, no, es que no puedes pasar. Y él dijo, no, es que aquí vive mi hermana. Y le dijeron, es que no puedes pasar. No, sí, llámele. Luego te damos dinero, vete, ¿no? Y entonces ella dice que se sintió horrible porque fue una discriminación. Entonces, ya cuando te empieza a pasar a ti, es cuando dices, tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo, ¿no? Se ve muy claro al principio cuando al padre, al arzobispo, no le estaba pasando, ¿no? Era como, ok, les pasa a ellos, no me está pasando a mí, no es algo de que lo que me tengo yo que ocupar. Ya cuando matan a su amigo, es cuando dice, está pasando, me está pasando a mí, nos está pasando a todos. Y creo que tampoco podemos juzgar a las personas, ¿no? Por su pasado o por lo que todavía no aprenden, porque ahorita mismo dice, preguntando, caminamos. Entonces creo que debemos estar en una constante, pues,
búsqueda de resultados y de respuestas, aunque ya tengamos las cosas, ¿no? O sea, ok, es el presidente porque lo votamos, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué necesito a alguien que me guíe?